de nuevo. La necesidad de nacer de nuevo en Dios. Capítulo número 10 del libro de Hebreos. Dice la palabra de Dios, verso primero: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen del mismo de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Amado y buen Dios, que estás en gloria, santificado seas hoy, desde ahora, mañana y siempre. Pasa el carbón encendido en la mente y en el corazón y en los labios de mi persona, Señor amado. Úsanos conforme al propósito al cual tú nos has levantado. Y que tu pueblo tenga oído pronto y corazón dispuestos a recibir tu consejo. Y sea usted poniendo obediencia y arrepentimiento. Que tu palabra pueda ocasionar, oh Dios, la transformación y el cambio en los presentes como en los de las redes sociales. A usted, gracias Dios, por lo bueno que eres. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse, por favor. Hermano, la necesidad de nacer de nuevo en Dios. ¿Por qué tomamos de base el capítulo 10 de Hebreos y este libro, más que todo este capítulo, solo habla de los rudimentos de la ley? Porque si usted le pone atención, la ley no es que era mala, sino la ley de parte de Dios recibida en manos de su siervo Moisés es buena. Lastimosamente el hombre no puede sujetarse a la ley terrenal que Dios le dio a Moisés. Entonces era necesario que la ley fuera transformada o suplantada por uno más superior a ella, que es Jesús Cristo, el Señor, el Dios y Salvador nuestro. Digamos que la ley se cumplió en la personalidad de Jesucristo. Entonces, dice el escritor a los Hebreos, nadie ha tenido la osadía de decir quién es el escritor de este libro. Yo sí me hago la idea que fue el apóstol Pablo, pero si los teólogos que son más estudiosos que su persona no han tenido la osadía de decir que fue Pablo, yo no lo puedo decir abiertamente porque son misterios. ¿Por qué Dios no reveló el diseñador o el escritor de este libro? Entonces, pero para mí yo me inclino más al ministerio apostólico del apóstol Pablo, porque Pablo habla de la ley no solo en una epístola, sino que en varias. Un ejemplo, Gálatas,
En Gálatas habla abiertamente que los que están bajo la ley están bajo pecado y bajo maldición. Pablo también habla en Romanos que por el conocimiento de la ley vino el pecado y vino la muerte. Entonces digamos que yo en lo personal, como pastor del reino de Dios, me inclino a la vida ministerial de Pablo. ¿Por qué? Oiga como dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, digamos que la ley anunciaba la gloriosa venida del Señor y anunciaba el reino eterno de Dios. La ley no es mala, repito, sino que lo que Moisés recibió fue una sombra, y la sombra que es algo pasajero. Observe cuando el sol esté en su apogeo y usted se para en un lado, al otro lado aparece la sombra suya. Pero cuando el sol da un giro y da vuelta al revés, la sombra ya no está en aquel lado que usted la vio, sino que aparece por otro lado. Eso estaba hablando el escritor, que la ley recibida de parte de Dios en el Sinaí, en manos entregada a Moisés, era una sombra, digamos que estaba y de la nada desapareció. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué pasó cuando Moisés venía para abajo con las leyes a presentársela al pueblo de Israel, a que se sujetara a las leyes que Dios le había dado? ¿Se acuerdan qué pasó? Dice que el pueblo estaba en sodomía. Digamos que el pueblo estaba haciendo, dice la Biblia literalmente en el libro de Números, que estaban haciendo orgías. Digamos que estaban hombre con hombre, mujer con mujer, emborrachándose y danzando alrededor del becerro de oro. Y cuando Moisés, el que había recibido las tablas de la ley, oiga qué lindo, que no fue Moisés quien le escribió, sino que dice la Biblia literalmente que fue el dedo de Jehová que escribió la ley de Dios. Y esa ley divina que había recibido Moisés, el pueblo la estaba como desechando por sus acciones. Moisés al verlo sintió, dice la Biblia literalmente, coraje, sintió odio, sintió deseo de matarlos a todos. Fíjese, lea la Biblia, eso dice la Biblia. Cuando usted ve a su servidor que hace los cambios bruscamente, no es porque su servidor quiera, sino al ver la dureza y rebeldía de ustedes. Por eso es que ahí es donde yo digo: Señor, este pueblo, aún en tu gracia, no estando bajo la ley, sigue siendo rebelde, le digo yo. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que literalmente Moisés las tiró al suelo y se quebraron. Pero después él gritó y dijo: el que esté con Jehová y esté conmigo, véngase a mi lado. Porque dice, oiga, eso es lo lindo, que a pesar que vivimos en una sociedad corrompida, llena de placeres, llena de maldad, llena de pecado, llena de orgía, todavía hay un remanente fiel en el siglo XXI que no se ha prostituido, que no se ha corrompido, que no se ha depravado, sino que mantenemos la integridad, la obediencia y el temor y el respeto a la palabra y al Dios eterno. Todavía, digamos que lo que Moisés vivió, hoy usted y yo lo estamos viviendo. Y cuando los que se guardaron de esa depravación empezaron a caminar donde estaba Moisés, y cuando Moisés vio que ya nadie empezó a caminar, dijo: bueno, dijo, hoy ustedes están con Jehová, amén. Dijeron todos: están con Moisés, amén. Dijeron: bueno, saquen su espada y desciendan abajo y maten a su pariente por soberbio, por rebelde y por idólatra de Dios. Traspásenlo con la espada. Oiga, que Dios dé una orden de esa, no es fácil cumplirla, porque iba a ver a su pariente herido y
caer muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué veía yo en esa acción de Moisés con los que sacaron la espada? Que el que ha nacido en Dios, ese no se contamina. No se contamina con el pecado. Podemos estar en medio de todo eso, pero usted se guarda. Y Dios, que es fiel, lo guarda a usted de la espada y lo guarda de la muerte. Digamos que cuando vemos en este versículo, dice que era una sombra, la ley, algo pasajero. Y vemos y dice algo de los bienes venideros, de lo futuro que reposa en Dios. Oiga, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente. Usted sabe de qué está hablando es que este versículo es muy profundo y es muy cronológico. Habla de los sacrificios que hacían los sacerdotes levíticos. Hace memoria del sacerdote arónico, de los que representaban un ejemplo. En Israel hasta el día de hoy, hermano, los nombres no son como los que usted conoce de los meses enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Allá son los nombres que sostiene la Biblia. Un ejemplo, en Nisan era día de Pascua, día de sacrificio, día donde el sacerdote cada Nisan se preparaba con sus atuendos sacerdotales, sacrificaban la ovejita, la presentaban en el altar y la quemaban como símbolo de la remisión de todos sus pecados que habían cometido todos los días, todos los meses y todo el año. En ese sacrificio que el sacerdote ofrecía, que el altar que el sacerdote ofrecía, el Dios de los cielos lo recibía y perdonaba los pecados. Por eso es que dice que era cosa pasajera. ¿Por qué? Porque ponga a imaginar que si hasta el día de hoy se hiciera esto y Dios dijera, todos los pastores, todos los ministros, los sacerdotes del Señor Jesucristo van a hacer un holocausto cada mes, un ejemplo de noviembre, y ese noviembre lo van a dedicar solo para mí y toda la congregación que viene con adulterio, fornicación, con borrachera, con brujerías, etcétera, no se preocupen, va a decir el ministro de Dios, hoy vamos a hacer el holocausto, lo vamos a ofrecer a Dios y hoy sus pecados van a ser perdonados y el siguiente día sigan pecando, sigan emborrachándose, sigan adulterando. Ese es lo lindo del Dios de los cielos. Quitó la sombra de la ley y estableció el pacto en Cristo, que el que esté en Cristo, decía Pablo en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas en Dios. Alabado sea Dios. Pero ahí es donde yo le pregunto, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Usted ya es nueva criatura? ¿Usted ya entendió que es nacer en Dios? ¿Por qué no será el fruto de ese nuevo nacimiento? Porque a eso lo lleva Dios en este tema. Porque entonces vamos a seguir ofreciendo los mismos sacrificios que hacían los sacerdotes arónicos y levíticos, hermano. Eran obsoletos, porque terminando el sacrificio iban a lo mismo, a las parrandas, a los nightclubs. Mire, hermano, a mí me dio tristeza, no voy a decir nombre porque de aquí es la joven. Hoy que fui a San Francisco, me dice, usted tiene por gran santa esa fulana, me dice. Pero oiga, me dice, cuando fue a X estado,
hasta el estado me mencionaron, por el lado de Texas, Dallas, Texas. Se fue a un nightclub de hombres desnudos. Me quedé con la boca abierta. Y yo le dije, a mí le dije, mi llamado es predicar la palabra. Si ellos no cambian, ya no es mi problema, sino que es el juicio de Dios, que tarde o temprano vendrá a ese hombre o a esa mujer que se está escudando o escondiendo en el evangelio de la verdad de Jesucristo. ¿Quiere evidencia? Yo le doy evidencia. No, porque si tú me hablas, tú sabrás lo que estás haciendo, porque si estás levantando un falso, tú vas a rendir cuentas a Dios. No da tristeza, porque aquí hablamos de todo eso, hermano. Si usted anda en un nightclub de hombres desnudos y mujeres desnudas, como creyente, usted se está engañando. A Dios usted no lo puede engañar. Puede engañar a su marido, a su mujer, a los hermanos en la fe, al pastor de la iglesia, pero a Dios no lo puede engañar. No sea sinvergüenza, no sea fariseo, no sea hipócrita. ¿Por qué? Porque quiere decir que usted viene solo a cumplir un requisito, a sentarse a la silla, pero no viene a cumplir lo que la palabra le enseña. Oiga lo que dice Apocalipsis 18:3, un versículo terrible para los tiempos finales, que es lo que se aproxima. Le dice: huir de en medio de ellos, pueblo mío. Parte final: no toquéis lo inmundo. ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia a nivel universal a pleno siglo XXI? Salgan del placer, salgan del pecado, salgan de la maldad, de los placeres de la carne, y no toquen lo que a Dios no le agrada, porque el pecado es muerte, el pecado es muerte, pero el que vive en Cristo ha pasado de muerte a vida eterna. Gloria a Dios. El que ha nacido en Dios, se ve su acción, se ve su actitud, se ve sus decisiones. ¿Por qué le puse la necesidad? Porque muchos aquí lo vemos que somos santos, pero el que conoce las actitudes y los secretos del corazón es Dios. Entonces necesitamos ser más sinceros con nosotros, con Dios. No con el hermano que está a la par, sino con Dios. Si usted todavía no le gusta ser honesto, honesta, dígale a Dios que lo haga honesto, honesta. Si usted es honesto en cualquier decisión que tome, tarde o temprano va a fracasar, va a caer, porque el que ha nacido de Dios no le gusta lo que a Dios no le agrada, lo rechaza. ¿Y por qué Dios no llegó hasta Apocalipsis 18:3? Porque Pablo lo menciona en 2 Corintios 6:17. Ahí Pablo también nos recuerda que salgamos de en medio de ellos. Digamos que usted y yo estamos en esta sociedad, sí, pero no somos de esta sociedad. Nuestra morada está en los cielos, y lo que está en los cielos es puro, es recto, es santo. Y lo que es de Dios es un placer para mí hacerlo, es un deleite para mí apartarme de esta sociedad corrompida, llena de maldad. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios está en mí, y si Dios está en mí, yo soy el hijo de Dios, yo soy la propiedad de Dios, yo soy el coheredero en Cristo Jesús. ¿Usted es eso, hermano? Hermana, ¿sí o no? Esa es la gran diferencia. Repito, usted no puede venir a calentar una banca, o porque su esposa no le diga nada, o porque su esposo no le diga nada. Eso no sirve. Usted tiene que venir porque tiene agradecimiento, porque ha nacido en Dios. Puede imaginar las palabras
palabras del apóstol Juan en 3:8 de primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso, dice, oiga, ahí lo sella Dios, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si yo digo que soy hijo de Dios, si yo digo que he nacido en Dios, yo ya no practico el pecado, salgo del pecado, porque en Cristo yo soy desatado, soy libre. ¿Sí o no? ¿Cuántos atados hay? A decir amén. Bendito Dios. Alabado Jesús. Oiga qué bonito. Los mismos sacrificios que ofrecen, confirmando cada año a ser perfecto a los que se acercan. O yo pregunto, ¿por qué Dios cambió esa rutina? Porque era una rutina, hermano. Y hoy a nivel universal solo hay una iglesia que cada año hacen esas rutinas. Pero a Dios no es agradable. Eso es abominable a los ojos de Dios. Cualquiera que lo practique a pleno siglo XXI. ¿Por qué? Porque Juan Bautista vio ese suplantar de la ley, que la ley es muerte, mas el pacto nuevo que usted y yo tenemos en Cristo es vida. Es vida. Y por eso que Juan decía, capítulo 1, verso 29 del Evangelio de Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí, decía Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso que termina en ese versículo que el Señor suplantó esa ley para traer la ley de la gracia. Pero la ley de la gracia no es para hacer lo que queramos, hermano. Como muchos cristianos de, ya soy salvo, voy a vivir como yo quiera. No. El que está en la ley de la gracia del pacto en Cristo, ese no hace lo que quiera, sino que está sujeto a su Señor, sujeto a su Salvador, sujeto a su Redentor, sujeto a su Libertador, sujeto a su Sanador. Alabado sea Jesús. ¿Usted es eso? ¿Sujeto o sujeta? Allá dijeron amén, cuando le sujeta. Carlito Gil, un placer. Sorry, brother, no te había visto. Amén. Oiga, la ley aparentaba que lo que ellos hacían era perfecto, pero no se podía ser perfecto, porque era una rutina cada año. Lo único perfecto que usted y yo tenemos es que el que nos salvó es el Señor de señores, el Dios de dioses, y el que hace todas las cosas nuevas en cada día de nosotros. ¿Se acuerdan las palabras del Señor, del Maestro, cuando Nicodemo llegó de noche a visitarle? En el capítulo 3 de Juan, verso 3, Jesucristo le dijo: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Nicodemo le dice: ¿cómo yo, maestro, siendo viejo, puedo entrar en el vientre de mi madre? Ay, Nicodemo, tanta letra de la Torah que tenés y no has aprendido que es nacer de nuevo. Yo pregunto a las ladies: ¿han nacido de nuevo? ¿Han nacido de nuevo? De verdad se ve el fruto. Ya deja de pelear, ya deja de chismear, ya deja de ser farisea. Ahí ya se acaban los amén. Me voy con los varoncitos. ¿Ya nacieron de nuevo? Gloria a Dios.
Ya nacieron de nuevo. Ya dejaron de pelear con sus mujeres. Ya dejaron de... Gloria a Dios. Sí, el hermano Martínez abiertamente ha testificado. Eso es nacer de nuevo. Que no le da vergüenza decir de dónde Dios lo ha sacado. Y no le da vergüenza decir que a su mujer embarazada la golpeaba. Pero eso era el pasado. Sin Dios, sin esperanza, muerto en delito y pecado. Pero hoy que somos nuevas criaturas, sería vergonzoso que golpeemos a nuestra esposa. No, la esposa hay que amarla, hay que cuidarla y hay que protegerla. Eso hacen varones. Se les ve la cara. Se les ve. Pero cara de transero, hermano. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Entonces, la ley, aunque aparentaba ser perfecta, sus rudimentos, ritos, ofrendas, sacrificios, no era perfecta. ¿Por qué? Porque la recibió un hombre. Y los hombres somos imperfectos. Usted y yo, eso sí. Primera de Juan capítulo 3 también ahí habla que no somos lo que deberíamos de ser, porque todavía el Señor no ha venido a levantar a sus escogidos. Pero cuando Él venga por usted y por mí, seremos, dice ahí Juan 3:3, seremos semejantes al Señor. ¡Ah, qué lindo! Nadie va a ser igual a la imagen perfecta del Dios invisible. Cada uno de ustedes van a ser a la imagen perfecta de Dios. Cada uno de ustedes van a ser a la imagen perfecta de Dios. Por eso ya no se deje manipular por el diablo. Porque cuando usted se deja manipular por el diablo, ahí se cae lo perfecto de Dios. ¿Y de quién son esas cosas? Gloria a Dios. ¿Están aquí, hermanitos? Por eso es que dice el verso 2: de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué le está diciendo ahí? Si esos sacrificios que se ofrecían en el sacerdocio arónico, en la ley de Moisés, ya no se hubieran vuelto a repetir, porque la mente quedaría lícita, limpia, no se acordara de sus placeres, de sus pecados, pero porque lo que se hacía era una costumbre, un rito, y eso no limpiaba. Por eso es que es hermoso cuando llegamos al capítulo 27 del libro de Mateo, parte finales de ese capítulo, cuando Jesús ya estaba en la cruz del Calvario. Fíjense, la Biblia nos enseña, este libro de Hebreos lo habla de eso. Él dice, Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces Jesús sabía lo que se estaba sacrificando por la humanidad. Él lo sabía, pero faltaba algo. Acuérdense que a él solo lo clavaron en la cruz del Calvario, las manos y los pies. Yo pregunto, ¿era suficiente sangre para que los pecados suyos y míos los limpiara esa sangre? No. No, ponga atención cuando lea la Biblia. Métase, por favor. Oiga, no. Por eso es que él en la cruz del Calvario dice que empezó a gemir, empezó a sentir los pecados de toda la humanidad, de los que hoy usted y yo somos salvos por su gracia. Y esos pecados empezaron como a sentir el peso en la personalidad del maestro, y él empezó a decir: Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? El Señor sentía que
Y el maestro sintió que se estaba muriendo y de repente dijo: tengo sed. Ahí vamos a lo que, vea lo que vamos a hablar ahorita. Y el soldado dice que metió la esponja con su lanza en ajenjo y se la posó en sus labios. Y el centurión vio al maestro. No sé si ha leído eso. Cuando dice que al centurión se le quedaba viendo y decía: verdaderamente este hombre era inocente. Pero movido, oiga, no fue él, movido por el Señor, lo hace que le traspase la lanza en el costado. Y dice la palabra bendita de Dios que salía agua y sangre por nuestros pecados. Agua y sangre. La agua es símbolo de limpieza, pero la sangre es símbolo de perdón de nuestras maldades. Gloria sea a Dios. Y ahí se cumplió lo de la ley que decía: sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de nuestros pecados. ¿A dónde nace la verdadera iglesia? Los católicos, el Vaticano dice que ellos son la verdadera iglesia. No, señores, que el Señor reprenda al diablo. La verdadera iglesia del Cristo de poder nació en el costado, cuando el capitán, cuando el centurión lo traspasa, la saca y lo hirió. Ahí nacimos usted y yo. Por eso necesitamos nacer en Dios, permanecer en ese nacimiento. ¿Por qué? Porque tenemos promesas eternas. Él sí nos va a llevar a lo perfecto que la ley no podía cumplir. Hoy yo pregunto: ¿en qué está usted? ¿En qué está usted? ¿En qué están ustedes? Estos se quedaron mudos porque no saben si son, como dijo la India María, ni de México ni del norte, ni de aquí ni de allá. Yo sí sé dónde estoy. Me trajo Dios del norte para el sur, porque de aquí me levantará al cielo eterno. Cuando usted y yo partamos de esta tierra, tenemos que tener seguridad que somos de la patria celestial. El cielo nos está esperando. Por eso despójese del viejo hombre y de la vieja mujer. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Gloria a Dios. Porque estamos aquí, ¿va? Amén. Oiga qué hermosa promesa. Digamos que la ley no podía ser perfecto aquel sacrificio. Cristo sí. Amén. Cuando Cristo, antes de morir y antes de entregar el espíritu, que es el alma, se le acercó uno de los que estaba en la cruz. No se le acercó. ¿Cómo se iba a acercar si estaba clavado, pues? Dice, oiga, injurió a Noel, así es tu nombre, ¿verdad? Debe, va, debe. Me debe, pues, pagarme. Oiga lo que dijo. Injurió el diablo a uno y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Bájate y bájanos a nosotros, nos quites este sufrimiento. Si tú dices que eres lo que eres. Oiga, qué terrible es oír la voz de tu enemigo. Tu enemigo no te va a llegar a borbandear o atacar cuando está fuerte en Dios. Tu enemigo te va a llegar a borbandear y atacar tu mente cuando está débil. Cuando sientes que todo el mundo te dio la espalda y el diablo te dice: vete, nadie te entiende, nadie te ama. Momento, párese. Porque hay uno que sí te ama con amor eterno. Hay uno que dio la vida por amor a ti, por amor a mí. Cuando el enemigo llegue a susurrarte, repréndelo y dile: te vas de mí, Satanás, porque el que dio la vida por mí en la cruz es un vencedor y yo con él voy a ser vencedor. Jesús se podía bajar de la cruz.
Pero no se bajó por amor a usted y a mí. Amén. Se quedó callado el maestro. Usó al otro y le dijo: Meli, Auxilio, ayuda. Así es. Ella me acordé después. Gloria a Dios. Y le dijo: Calla, no ves que este es el hijo de Dios. Calla, porque este hombre no ha hecho nada como nosotros. Nosotros somos dignos de este castigo, pero este hombre es inocente. Acuérdate de mí, Jesús. Acuérdate de Bethesda, Jesús. Acuérdate de los que han de ser salvos, Jesús. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. El maestro se le queda viendo y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Que cuando yo parta de esta tierra, inmediatamente estaré con Cristo en el paraíso. ¿A dónde es el paraíso? El cielo. ¿Por qué? Porque dice Efesios que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí venció el Rey de Gloria al diablo y a la muerte. Usted es un vencedor. Usted es una vencedora. ¿Por qué no se ha ganado para usted, para Cristo? Empiece primero por usted, para después los de afuera. Ay, pastor tan bonito que está aquí. Gracias por tirarme flores. Gloria a Dios. Ay, dice el verso 3. Ya vamos a terminar, hermano. ¿Está ahí conmigo? Amén. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria. Oiga el peligro de la ley. Hace memoria. Le voy a poner un ejemplo para que entienda. Voy a poner de ejemplo a él. Pasó enero, hizo una cosa. Pasó el otro mes, hizo otra cosa. Llegó el tercer mes, hizo algo peor, y así sucesivamente. ¿Sabes que cuando yo hago lo malo, a mí bien fácilmente se me puede olvidar lo que yo hice? Pero al que yo ofendí, no se me olvida. Cuando tú te escondes de los hermanos y hermanas para practicar el pecado a ocultas, a ti se te va a olvidar. Pero al Señor de tu vida no se le pasa, no se le olvida. Entonces decía el sacerdote: ven a todos los malvados de enero a diciembre. Se lo estoy parafraseando para que entienda. No importa lo que hiciste, si violaste, si mataste, si adulteraste, si te emborrachaste, si le llevaste al burro de tu vecino. Ven que hoy es el día donde hoy ofreceremos el sacrificio al Señor. Los que quieran ser limpios, estamos haciendo memoria de lo que ustedes hicieron, pero hoy el Señor les va a perdonar. Mire qué terrible. Eso es peligroso, porque ¿sabía usted que hay un demonio que no lo deja a usted y a mí ser libre? Que es tu conciencia. ¿Cómo dices que vas a ser, que sos salvo? ¿Cómo dices que eres hijo de Dios y no dejes esas malas palabras? Gloria a Dios. ¿Cómo dices que eres hijo de Dios y no dejas de pelear con tu marido y tu mujer? ¿Cómo dices? Ese es el espíritu inmundo, hermano, que dice que eres hijo de Dios y cuando ves una mujer prohibida se te salen los ojos. Y no solo los hombres, también hay mujeres que se desnudan al hombre. Ay, eso es para mí sin vergüenza, sin vergüenza. Ese es hacer memoria. Pero porque la ley es sorbida en la gracia de Cristo. Aleluya. ¿Qué dice la Biblia? En Ageos, capítulo último, versículos últimos de ese capítulo, dice que Dios
no se acordará más de nuestros pecados, sino que los arrojará, dice Ageo, a lo profundo de la mar. Eso es lo que hace la gracia en usted y en mí. Pero cuando usted no ha nacido de nuevo, comete algo, el diablo le dice: no hay problema, síguelo haciendo, hombre. Mira, viste algo ahí, sí, ya te lo gusto. Dios me bendijo y conoce mi necesidad. Y lo terrible es que usted vio a quién se le cayó esa bendición. Los vecinos, honestos, pues. Decir: ¡hey! Peinado ostentoso, se le cayó la bendición. Gloria a Dios. Y el peinado: gracias por su honestidad. Y después le dice el diablo: no le hubieras avisado, era para tu necesidad. ¿Me entienden? Eso es, el diablo te trae a la memoria tus placeres, pero en Cristo eso se muere. El que ha nacido en Dios no piensa en pecar, no piensa en hacer daño al prójimo, no piensa en destruir una familia, no. El que ha nacido en Dios piensa cómo ayudar al prójimo, cómo restaurar esa familia, cómo llevarla a la presencia de Dios. Digamos que son diferentes lo que está en lo natural, lo que es la carne, a lo que es en lo espiritual, que es en el espíritu. Piensa diferente y actúa diferente. Igualito a nosotros, hermano. Somos. Yo he oído unos que dicen: igual a tu tata de tal palo te las tías, que el Señor reprenda ya. Podés imaginar que si tu tata era borracho 30 años, mujer de 30 años, vas a hacer la misma maldición. ¡No! No se puede, señores. Hay que cortar esa maldición de los hijos y las hijas. Hay que ir a Dios y decir: restaura, liberta, transforma, cambia. Tenemos la naturaleza de Dios y por eso somos diferentes y bendecidos. Una mujer, yo lo vi, dijo: igual a la nana de prostituta. Miren lo que le están diciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga, no, cuando usted oye esas maldiciones, inmediatamente córtelas. Porque usted y yo en Cristo somos la imagen de la esencia que Dios del cielo. Usted vaya a Dios y diga que mi hijo, que mi hija se ha transformado, cambiado, diferente, nueva criatura, que sea bendecida, que sea bendecido. Corte esas maldiciones que le lanzan. Porque eso ya no es de Dios, hermano. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que esas maldiciones son hasta 10 generaciones por lo menos. Que Dios nos ayude, hermano. Por eso es que hoy en Dios, en el pacto de la gracia, somos libres de la ley. Le voy a decir por qué. Ha leído en el Evangelio de Juan cuando Cristo dijo: el que cumple este mandamiento cumplió todo lo de la ley, dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí Cristo dijo: haces eso, ya cumpliste lo de la ley. Pero también viene el otro: y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Digamos que la ley se cumple en amarnos a nosotros mismos y amar a mi prójimo. ¿Y qué es mi prójimo? Aquel borracho. ¿Qué es mi prójimo? Aquella prostituta. ¿Qué es mi prójimo? Aquel idólatra. ¿Qué es mi prójimo? Aquel brujo que rechaza la verdad de Dios, pero si es elegido de Dios, lo va a sacar de la brujería. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es poder y potencia para salvación. ¿Qué es mi prójimo? El homosexual, la lesbiana, el homicida, el violador. Ese es mi prójimo. Hay que amarlo. En Dios sí se puede. Amén. Te voy a decir: pero pastor, si me hago al lado de él, es que no le estoy diciendo que se haga al lado de él, le estoy diciendo que lo ame. ¿Y qué es amar? Orar.
Señor, sácalo de ese engaño de Satanás. Señor, revélatele. Señor, manifiéstatele. Señor, haz misericordia como conmigo hiciste misericordia. Eso es amar al que no conoce de Dios. Usted se ama, se le ve esforzada, valiente. Yo debo ir al culto porque hoy es día de ir al culto. Y las patas le pesan, hermano. ¿Cuántos vienen así? ¿Cuántos de aquí estoy? ¿Cuántas vienen así? No vinieron, vienen aquí estamos. El mensaje es para los que estamos aquí, pues. Y para los que ya no vinieron, ya ni huelen ni hieren. ¡A su nombre! Para los que están aquí, estamos vivos por la gracia, estamos vencedores por la gracia, somos libres, somos ¿Por qué me han dicho en estos días? Señor, no te olvides de mí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer y a dónde voy a ir? ¿Por qué te preocupa? Dice el Señor. Mío es el oro y la plata, y yo tengo control de tu necesidad, y yo te sacaré en victoria. No temas, te dice el Señor. Yo te sostengo y yo pelearé tus batallas. A su nombre. Hay momentos que nos vemos bien, pero hay luchas, hay guerras. Pero ahí es donde la presencia de Dios no nos deja, no nos desampara. Por eso Dios te dice, fuérzate. Por eso Dios te dice, lucha. Por eso Dios te dice, levántate. Sé valiente. Sé esforzado. Levántese y siga adelante, iglesia. Levántese y permanezca en la necesidad de nacer en Dios siempre. La ley te trae a la memoria tu pasado del pecado, pero en Cristo esos pecados se fueron a la mar. Sabía que aquí he tenido gente que dice, ay, yo no puedo salir de esta lucha, porque no piensan en Dios. Siempre están en el pasado. Yo veo a la gente que me dice, me acuerdo cuando yo era borracho. Mire, qué recuerdos bonitos tiene. Me acuerdo cuando yo tenía 4 maridos. Chico, estaba la esposa mía. Me acuerdo cuando yo era bailarín que bailaba como los trompos. No, acuérdese, pero también diga que ahí me rescató el Señor Jesucristo. Y ahí me sacó la gracia y me hizo libre del yugo de Satanás. De eso, recuérdese, pero también acuérdese que lo libertó. No que solo recuerde cuando andaba. ¿Cómo? Gloria a Dios. Pero oiga lo que dice el 4, ¿está ahí conmigo? Porque la sangre, oiga lo que puso de ejemplo. Acuérdese, hermano, ¿qué es la sangre para ti? ¿Qué es la sangre para ti? Rápido. ¿Qué es la sangre para ti? ¿Qué es la sangre para ti? Purificación de pecado. Ay, que ustedes fueron a lo espiritual, al extremo. No, váyanse a lo literal. La sangre en usted y en mí es vida. Cuando usted tiene un demonio y que el Señor lo reprenda, que se llama emo, ese demonio de emo te dice, mátate, córtate las venas. Y usted le oye la voz al diablo, y porque no tiene cobertura de Dios, usted le obedece y se corta la vena, y ahí va la sangre saliendo, saliendo. Si usted no tiene cuidado, en una hora usted ya no está vivo. ¿Por qué? Porque la sangre no es símbolo, es literal. En usted y en mí es vida. Y por eso los testigos de Jehová del
reyes y Señor de señores. El que rechaza la sangre del Cordero está muerto, porque Él dio su sangre, la derramó en su vida que Dios por usted y por mí. Entonces esa es la gran diferencia, hermano. Y son los líderes, y a ver, quedarán allá en los altares. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yues Kamish. Oiga, qué lindo, pero estos sacrificios cada año se hacían ¿en qué? Para memoria de los pecados. Nos quedamos en el 4, ¿verdad? Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Está hablando claramente la palabra que es la ley. Usted, señores, señoras, que guardan un día específico, sorry, pero esos sacrificios no pueden quitar pecado. No pueden quitar pecado. El único que está autorizado para quitar los pecados de todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados y se aparta del pecado y sigue a Cristo, el único sacrificio que Dios aprueba es el de su Hijo. Él es la verdadera oveja, el verdadero sacrificio de la expiación por nuestros pecados. La palabra hebrea expiación significa que Él borró nuestros pecados, los quitó pues. Por eso es que la Escritura ahí dice, es una memoria, pero que no pueden quitar la sangre de los machos. Oigan, machos cabríos no son ovejas, por si ustedes ponen atención, no son ovejas. Por eso es que Israel se desenfocó, porque ellos deberían de sacrificar siempre ovejas, no machos cabríos. Y los bueyes son animales purificados, limpios, pero tampoco tenían la facultad para quitar los pecados. Digamos que traía la memoria y decía, ¿te acordás cuando te llevaste a la viejita aquella? Ay, aquellas cosas son lentas, ando el chuame, a su nombre. Oiga, hermano. Oiga, qué hermoso nos está hablando Dios. Digamos, el que está bajo la ley, que guarda X días específicos, señores, ya no estamos bajo la ley. Ya estamos bajo el pacto de la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que cuando Cristo en vida anduvo en el ministerio en la tierra, Él en los días sábados, Él operaba milagros. Le decían los religiosos que guardaban ese día sábado, ¿no habéis entendido, Jesús, que estás quebrantando la ley? Él dijo, hey, señores, si este ve que su alma se le está yendo al precipicio, no lo va a dejar que se muera, va a correr y lo va a rescatar. ¿Acaso no soy yo mayor que el día sábado? Amado hermano y hermana, Cristo es el Señor del día de reposo, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Alabado sea el Rey de Reyes. Bendito sea Jesús. La sangre de ese Cordero verdadero que es Cristo sí tiene poder para quitar pecado. Si usted tiene a Cristo y ha nacido de nuevo, usted es libre de pecado. Pero ya no ande codiciando, pues. Ya no sea arrogante, ya no sea orgulloso, porque eso es pecado, hermano. Le dice el marido a la mujer, esto no lo toques, esto me pertenece a mí. Mira, mira, mira. Gloria a Dios. Mi amor, y pues ya sabes dónde está el secreto. ¿Qué sirve que sepa dónde está el de billete, pues? No. Cuando le falta un dolarcito y la vamos a matar, pues de nada sirve que sea. A su nombre.
lechuga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una hermana de yo me parezco a la chufigona, pastor. Ahorita le acabo de decir. Gloria a Dios. Y los de atrás están, seré yo de quién más, pues. De que ya estamos en gozo, hermano, volcar. Gloria a Dios. Aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Hay que volvernos a la palabra. Hay que volvernos al Señor y guardarnos para Él. Le voy a decir por qué, porque no sabemos el día y la hora que ha de venir. Este libro, en este mismo capítulo, verso 31, si usted le da un ojazo, dice un poquito. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Es 31 o 37. 37, hermano. Es que usted. Porque no lee. Pero sí me gusta ver las novelas. Sí me gusta ver el deporte. Sí me gusta ver chistes léperos vulgares. Deshágase de eso. Empápese de la presencia de la gloria de Dios en su vida. Un minuto y nos vamos. Dice el 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿De quién estaba hablando ahí? De la vida de Cristo. Digamos que Él desechó todos los rudimentos de la ley, porque venía uno mejor. Venía uno mejor. Y ese mejor hasta hoy está en pie, está vigente. El que tiene a Cristo está en la victoria. Usted tiene a Cristo. Usted tiene a Cristo. Yo lo tengo. Sigamos con Cristo. El que camina con Cristo, el ángel de Jehová acampa a su alrededor y lo defiende. Entonces lo que venía era mejor que los sacrificios de la ley. Gloria a Dios. Dice el 6, cerramos. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué cree que el escritor habla de que no le agradaron lo que hacían primero? Porque los sacerdotes estaban contaminados. Y cerramos eso. Si usted ha leído el capítulo 2 y 3 del 1 de Samuel, Elí era el sumo sacerdote en esa época. Él tenía 2 hijos, Omni y Finis. Ellos eran sacerdotes que administraban esta ofrenda que acabamos de estar hablando. Pero ¿qué dice la Biblia que hacían ellos? A las doncellas, ¿cuántos años tienes? 26, ya está más viejita que yo. Hasta mentirosa, dice el diablo, primero de 26, después 36. Gloria a Dios. Descartado. Oiga, no está joven. Oiga, cuando las jovencitas iban a la casa de Dios a adorar al Señor y se quedaban ahí para dormir en la casa de Dios, dice que los 2 hijos de Elí fornicaban con ella. Por eso es que ahí dice que no, que rechazó holocaustos y sacrificios de expiación. ¿Por qué? Porque los sacerdotes estaban contaminados con pecado de fornicación. Hoy ya no hay fornicación, o la mayoría de sacerdotes en la actualidad son violadores de niños y niñas. Que el Señor les ayude y les revele la revelación divina y los traiga al arrepentimiento y salgan de esa vana manera de vivir. ¿Sabe que ya de esa clase de predicadores como su servidor que predica así ya no hay? Porque ya se unieron al ecumenismo. Esa palabra es unión entre el Vaticano, el mundo y iglesias evangélicas. Pero gracias a Dios que aquí solo estamos unidos a Cristo. Aquí estamos unidos a Cristo. Y Cristo dice: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Quiere ver a Dios? Póngase sobre su pies.
que van al baño, las mujeres más que todo, se están hasta 10 minutos por no salir a oír la palabra de Dios. Esa rebeldía. Ore, hermano, cierre sus ojitos, ore conmigo. Ore, hermano, ore conmigo, ore conmigo. Ore, dele gracias. Ore, 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 dele gracias, dele gracias. Dele gracias, dele gracias. Cierre sus ojitos, dele gracias. Dele gracias, hermosa palabra. La necesidad de nacer de nuevo en Dios. Hoy usted y yo hemos entendido que ya hemos nacido en Dios. Hemos entendido que nos hemos despojado del pecado y que permaneceremos en la voluntad de Dios. Hay alguno que se ha salido de la gracia. Hay alguno que se ha apartado de la gracia. Hay alguno que ha rechazado la gracia. Venga Cristo. Venga Cristo. Venga el paso de fe y camina al frente. Venga a reconciliarse. Venga a recibir a Cristo como Señor y Salvador. A los de las redes sociales y a los presentes, para todos es la invitación. Para usted, mi hermano y mi hermana, hoy es el día de salvación. Alegrémonos y gocémonos. Cristo quitó la venda del pecado, la venda de la idolatría, la venda de la esclavitud. Cristo nos hizo libres. Venga Cristo. Dios bendiga a los que están pasando. Dios bendiga a las mujeres que hoy van a renunciar al pecado y a recibir a Cristo para nacer de nuevo. ¿Quieren entrar al cielo? Es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús. Él es la fuente de salvación. Él es el camino de la salvación. Venga Jesús. Venga Jesús. Dios bendiga a los que van a pasar. Dios bendiga a los que van a reconciliarse esta noche. Que no te dé vergüenza, mi hermano, mi hermana. Despójate, despójate del orgullo, despójate de la altivez del corazón, despójate de la soberbia de la carne y póstrate, póstrate a Jesús. Dios bendiga a las hermanas, Dios bendiga a los hermanos. Noche de salvación, noche de restauración, noche de milagro, noche de salvación. Cristo es la fuente de salvación. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Hoy es la noche de tu victoria. Hoy es la noche de tu salvación. Hoy es la noche que Cristo, para eso dio su vida y derramó su sangre, para limpiarnos, para salvarnos. Oh, gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Haga la oración, que no la haga usted, sierva, que la haga ella. Acuérdese que usted después va a orar por ella. Hoy es el tiempo de la salvación. Hoy es el tiempo del perdón de parte de Cristo. Hoy es el día que Dios diseñó para salvarle, para perdonar sus pecados. Él no le va a traer a la memoria esos pasados oscuros, no. Le va a traer a la memoria los tiempos de luz, los tiempos de victoria, los tiempos de nacer en Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la exaltación, a Él sea la gloria debida a su nombre. A Dios sea hoy y siempre. Padre, presento la vida de estos hermanos y hermanas. Que tu presencia a través de tu Espíritu Santo llene sus vidas. Desates el yugo, desate las cadenas del pecado, los hagas libres y los hagas nacer en Dios. Te pido, Señor, que la gracia tuya los envuelva, los haga crecer, y que tu Espíritu Santo los guíe a toda justicia y a toda verdad. Señor mi Dios, perdona sus pecados, sus rebeliones. Desata el viejo hombre y la vieja mujer y hazlos nacer en Dios para tu gloria en Cristo Jesús por medio de tu Espíritu Santo. Ponga en ellos sus nombres en el libro de la vida.
Ayúdales, oh Dios. Ponga temor al corazón de ellos, para que cuando las ofertas de pecar se den, ellos sean fuertes y puedan resistir esa oferta del pecado. A usted, gracias. A usted, gloria. A usted, alabanza. A usted, exaltación. Que los que se están reconciliando por las redes sociales y los que te están recibiendo como Señor y Salvador, límpiales, restáurales, transfórmales, cámbiales, perdónales, llénales de tu presencia y guíalos a toda justicia y a toda verdad. Que ellos se mantengan en la obediencia y pongan temor, y el nuevo nacimiento se opere en ellos. Guíalos, Espíritu Santo. Hazlos que se esfuercen y se congreguen a usted hoy, mañana y siempre. Sea la exaltación, la gloria y el poder. Gracias, Señor. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias. Amén y amén.